instrucciones que Él dio a sus discípulos, en esta ocasión Él ahora hace una oración. Siempre me pregunté yo, a veces las iglesias adoptan algunas costumbres que a algunos hombres se les ocurrió. Y ya el hermano Jorge decía en la explicación anterior que a veces nos dicen que cerremos los ojos, eso no es bíblico. Adoptemos alguna posición, pues el Señor a veces oraba de pie, y lo que sí es bíblico es que alzaba sus manos, miraba al cielo y oraba, ¿verdad? Y la forma real de los hebreos para orar, pues es postrarse, y postrarse significa poner el rostro en tierra y las manos, ¿verdad? Y esa era si alguien quiere hacerlo correctamente, esa es la oración correcta. Lo demás todos son inventos que alguien ha tomado. Pero también, para que no haya confusión, quiero aclarar que en el capítulo anterior hubo una parte donde el Señor les dice, y no es que yo interceda por ustedes, quiero para que oraran en el nombre de Él, que no era necesario, pero que no era necesario, les quería explicar en ese momento que el amor del Padre era tan grande que así como los amaba Jesús, los amaba el Padre. Era una expresión que el Señor hacía para que los discípulos se sintieran amados y seguros. Pero es obvio que en ese momento no oraban en el nombre del Señor porque Él estaba vivo. De hecho, Jesús oraba en el nombre del Padre, ¿verdad? A veces ustedes ven, y esta es una oración. Aquí podemos ver que no debemos de rezar, porque algunas personas traducen oración rezar. No es rezar, sino que es una oración, y este es un ejemplo. Si tú quieres ver cómo oraba el maestro, aquí hay una oración. No debemos de imitar a nadie. Algunos gritan y no dicen que hablen lenguas tampoco aquí, sino que hay claro una oración aquí que nosotros podemos disfrutar y podemos entender. Entonces mi Señor oraba de varias formas. Se retiraba, esta vez no se retiró, sino que estaba con ellos y empezó a orar al Padre. Y el capítulo 17 comienza diciendo, por lo menos Juan en alguna manera hace ver, dice, y levantando los ojos, ¿a dónde? Y nosotros le hacemos para acá, pero él es así, y alzar las manos. Así que aprendemos cosas tradicionales que se meten tanto en la iglesia y son farsas, son mentiras, ¿verdad? Ahora, y decimos que el Señor es nuestro maestro, pero no aprendemos del maestro, sino que de los hombres. Debemos de tener cuidado en ese sentido. Y a veces nos extraña hacer cosas que ya no estamos acostumbrados. Y a veces criticamos a la gente que tiene una iglesia tradicional y que quién lo saca de la tradición, pero también en las iglesias evangélicas hay tradiciones que cuesta quitarlas, que no son bíblicas. Pero bien, ahora veamos esta enseñanza, y dice que él alzó los ojos al cielo y dijo, y se dirigió al Padre. No es un rezo, no es una oración aprendida, sino que se dirigió clamando. Y el hermano pastor pues nos explicó esos primeros 5 versos ahí, esos 4 versos, y vamos al 5. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que Jesús viniera a la tierra, era uno con Dios. Estas palabras eran duras para aquellas personas que no quieren creer que Yeshua no nació en el momento que la Virgen Miriam parió a él. No es ese momento el inicio de Yeshua. Yeshua estaba con Elohim antes de la fundación del mundo, y él lo aclara aquí. Ahora pues, lo dice en sus palabras, glorifícame tú al lado tuyo como aquella gloria que tuve contigo. Hay una relación directa de él, lo que manifiesta que él no comenzó ahí, sino que estaba antes que el mundo fuese. Entonces la existencia de él no es esto declara la deidad de mi Señor. Juan es claro al decirnos que era uno con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Juan lo ratifica hoy. Por lo tanto, no hay duda para nosotros los creyentes que Yeshua era con Elohim y era uno antes. Es decir, no inició. Por eso no puede tener madre en ese sentido. En ese sentido no lo puede tener.
no sería lógico, porque él está diciendo y está afirmando él, y entiendo que él sabía lo que decía. No hay discusión con respecto a eso. Igual lo ratifica que él estaba antes de que el mundo fuese. Ahora, cuando casi terminaba su misión en la tierra, le pide al Padre que lo restaure a su lugar original de honor y de autoridad. La resurrección y la ascensión de Yeshua y la exclamación de Esteban cuando estaba a punto de morir. Esteban dijo unas palabras cuando estaba a punto de morir. Y dijo que miraba a Elohim y miraba a Yeshua a la diestra de él. Lo que ratifica que fue restaurado en la posición que ahora él está hablando acá. Él está hablando, Padre, devuélveme como éramos antes. Pero él lo está diciendo antes de morir. Pero Esteban después ratifica que sí, así es, y ahora él está allá a la diestra de Dios Padre. El que lo quiera verificar, allí está en Hechos capítulo 7, verso 56. Ellos atestiguan el regreso a su posición exaltada a la derecha de Dios. Esteban dijo que estaba viendo a Jesús a la derecha de Dios. Entonces, eso ratifica que Dios cumplió lo que Yeshua le estaba pidiendo. Verso número 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Una de las características de los hijos de Dios es que guardan ¿qué? Su palabra, no las tradiciones, sino guardan su palabra. No debemos de perder la perspectiva. A veces nosotros la perdemos y creemos lo que los hombres nos dicen. Nuestra regla de fe y práctica son las escrituras, los 66 libros que nosotros tenemos. Entonces ahí está nuestra regla de fe y práctica. Olvidemos las tradiciones, olvidemos los inventos. Inclusive el apóstol Pablo, cuando él iba a hablar y sentía que no era inspiración del Espíritu Santo, aunque con autoridad decía, y esto lo digo yo y no el Señor. Pero ahora somos tan arrogantes que el Señor me dijo, y se atreven a hablar cosas que no son y que no se cumplen. Eso es una irreverencia y es irrespeto al Todopoderoso. Se atreven a decir, el Señor me dijo. Hay profetas mentirosos y debemos de tener cuidado, debemos de estar atentos en la congregación, que es lo que escuchamos, si está conforme a la palabra. Porque si no es conforme a la palabra, no debemos escuchar a esta persona. Verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Los discípulos no solo le seguían, aunque habían sido escogidos, pero en alguna medida ellos necesitaban verificar que Él era el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo pudieron comprobar? Con lo que escuchaban, con lo que veían. Hubo muchos hechos. Inclusive el libro de los hechos, de los actos, tiene que ver con todas las obras del Espíritu Santo, pero también hubo hechos que el Mesías hizo y que los discípulos contemplaron. Y algunas veces dijeron, ahora comprobamos que vienen del Padre. Ahora entendemos que eres Hijo de Dios. Ahora entendemos por qué, porque a veces ni decían las cosas y Él les decía, entre ustedes están cavilando lo siguiente, y les decía, sin haber abierto su boca a ellos. Entonces tenían muchas evidencias acerca de que Yeshua era el Hijo de Elohim, el Hijo del Dios Todopoderoso. Y entonces ellos manifiestan, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Todo lo que hago viene del Padre. Verso 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Porque este era el propósito, y este es el propósito de Juan. Demostrar que Yeshua es el Hijo de Dios. Demostrar que Yeshua es Dios. Demostrar que en Él habita la deidad completa. Entonces este era el punto por el cual iba a morir Él, porque los judíos no quisieron asumir que Él era Hijo de Dios. Es más, si le aplicaron la ley, la misma ley que Dios había hecho, le aplicaron, y que Él estaba blasfemando, estaba calumniando al decir que era el Hijo de Dios o que era Dios. Ellos me entendieron,
Y como entendieron el mensaje, entendieron la falta. ¿Cómo se atreve a decir que es Dios y hijo de Dios? Entonces el mensaje fue claro. No hay equivocación de lo que el apóstol nos plantea a nosotros también, declarándonos que Yeshua es Dios y es el Hijo de Dios y que es uno con Dios. Entonces el mensaje estaba claro y lo entendieron en ese momento ellos y dijeron: él ha blasfemado porque ha dicho que es Hijo de Dios y que es Dios. Y en la ley dice que al tal pues hay que matarlo. Y es cierto, así dice la ley, si no hubiese sido Dios. Pero el problema era que era Dios. Él no estaba mintiendo. Y todos los que no tenían su conocimiento sesgado pudieron ver. Recuerdo el acto cuando llegó en las fiestas de los israelitas, llegó al templo y se puso a hablar y mandaron a los soldados a capturarlo. Y los soldados, en vez de capturarlo, cuando llegan al templo, se quedan escuchando al Señor y oyen palabras y oyen argumentos que nunca habían oído. Y resulta que regresan con las manos vacías donde estos tipos, donde la crema innata de los religiosos. Bueno, les dice: ¿y ustedes por qué no lo agarraron? No. Nunca hemos oído hablar a un hombre de tal manera. Es decir, pudieron entender que estaba hablando a alguien que no era común y corriente. Pero porque no tenían sesgado su conocimiento. Lo mismo pasa hoy. Muchas personas pertenecen a una religión y no a Dios. Y tienen sesgado su conocimiento y no quieren escuchar la verdad, sino que quieren seguir escuchando de una tradición y de una pertenencia a un club, pero no a Dios. Los judíos pertenecían al judaísmo y ahí estaban cómodos, no quisieron escuchar la verdad. Y alguien que no pensara como ellos, pues había que matarlo. Y buscaron la manera de hacerlo. Este es el punto, pero Juan en su evangelio nos lo está estableciendo. Y dice que ellos no quisieron entender estas cosas, se hicieron rebeldes. Y hoy en día también muchos se hacen rebeldes al mensaje del Señor. Verso número 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Muy interesante esta oración. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los discípulos. ¿Pero por qué estaba rogando al Señor por los discípulos? Nos lo explicará más adelante. Pero lo que me llama la atención aquí es que dice: ruego por ellos, y no por quién, y no por el mundo. No refiriéndose al mundo, al globo terráqueo, sino a toda la humanidad, que no eran los discípulos. Esta oración es una oración ejemplar de mi maestro. Pero ahora que van a quedar solos, entonces les dice: no, yo no ruego por el mundo. El mundo, toda la humanidad, inconversa, rebelde. En este momento él se había enfocado. Por eso debemos de contextualizar el evangelio. No quiere decir que no roguemos por los incrédulos, no. Pero en este contexto, y era importante que ellos escucharan que él estaba intercediendo por ellos al Padre. ¡Qué emoción! Que el Hijo de Dios esté hablando con Dios y diciendo que nos cuide. Mira el verso, lo que dice ahí: os ruego por el mundo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ponga mucha atención en este momento. Ruego por los que me diste. Es decir, ya estaban dados desde antes de la fundación del mundo. No voy a tratar esta doctrina hoy de la predestinación, pero sí te diré que de acuerdo a la oración de mi Señor, los discípulos estaban predestinados. ¿Amén? Estaban predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y Él lo va a explicar en este momento. Entonces, qué regalo más bello. Y cuando yo recuerdo que siendo un gusano, Él me ha tomado en cuenta, no solo para pertenecer
pertenecer, sino para servirle también. Gloria a Dios. Y yo le pido cada vez, yo sé, si tú me das el privilegio de servirte, dame también la competencia para poderlo hacer. Porque no quiero ofenderte, porque no quiero mentir. Yo quiero declarar las palabras como Yeshua lo estaba diciendo. Yo no he hablado más que las palabras que el Padre me ha dado. Y yo quiero decir, yo no he predicado más que las palabras que Jesús ha dado. Amén. No debemos escuchar otra voz, sino por lo que me diste, porque tuyos son, gloria a Dios, hermano. ¿Estás seguro en Cristo? Amén. Los que el Padre le ha dado al Hijo, nadie los va a quitar de su mano. Y esa es la seguridad eterna que nosotros. A algunos les arde, les duele, y yo no consigo pastores o cualquier otra persona diciéndole a la gente, intimidándola y diciéndole, van a perder la salvación, que ustedes van a ir. No, en ningún momento. Y lo lamento porque tal vez ellos no son de los escogidos. Y Satanás tiene siervos en la iglesia. No lo dude de eso. Y tergiversan el mensaje. Y yo no estoy diciendo que porque usted tiene segura la salvación, algunos creen que porque pecan después de ser salvos la pierden. No. Si no la ganaron por no pecar. Es más, la ganaron por pecadores. ¿A quiénes vino Cristo? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces yo he recibido perdón, y no por lo que hacía, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Y no estoy incentivando a que la iglesia peque. No estoy diciendo que alguien es salvo, ande en el mundo y ande pecando, para nada. Si alguien verdaderamente ha sido salvo, ha sido transformado, pero no por obra, para que nadie se gloríe. Las buenas obras son para los hijos de Dios, no para los incrédulos. No hago obras para ganarme la salvación. Hago obras porque ya soy salvo. Y esa debe ser mi naturaleza. Entonces los tuyos, Dios no pierde a nadie que le pertenezca. La gente se confunde porque en la iglesia hay hijos del diablo. Hay pastores, sacerdotes, hijos del diablo, de la sinagoga de Satanás, sirviéndole de tropiezo. Ya van a haber pastores homosexuales, ya van a haber pastoras lesbianas, ya van a haber... Bueno, han querido corromper todo lo santo y puro. Pero Dios estableció eso. Dios nos salvó por gracia, no que nosotros lo mereciéramos, pero no para seguir pecando. Recuerdo la pecadora que le lanzaron, que la encontraron en el pecado, como hacen las iglesias, quizás hoy o no lo sé. La encontraron en el pecado, los pícaros judíos habían preparado eso, y esa mujer adúltera la agarran, aunque la ley no decía que solo la mujer, la ley decía que era el hombre y la mujer que tenían que morir, pero los pícaros, para tentar al Señor, llevan a la mujer. Y era evidente el pecado y la tiran y le dicen, ¿qué dices tú? Ellos sabían, ellos no ignoraban lo que había que hacer, pero lo que querían es tentar al Señor, porque si el Señor decía que había que matarla, el Señor iba a tener problemas con el Imperio Romano, porque él no tenía autoridad sobre la muerte. Ningún judío podía declarar la muerte a alguien. Por eso es que al Señor, para matarlo, lo llevaron a Poncio Pilato, para que él declarara como romano la muerte. Pero cuando la llevaron, no la llevaron por inocente, la llevaron porque evidentemente era pecadora. Y en ese momento la llevaron por pecadora, y el Señor la juzgó por ese pecado. La juzgó por el pecado. La alentó para seguir pecando. Mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están esos lenguas largas de la iglesia, esos chambrosos, calumniosos? ¿Dónde están esos que acusan? Porque cuando acuso es porque yo me siento inocente. ¿Hay algún inocente en la congregación? ¿Dónde están los que te acusan? Señor, se han ido. Vete y no peques más. Eso es gracia. ¿Merecía el perdón? No. ¿Qué decía la ley? Que había que matarlo. Pero le otorgó el perdón mi Señor. Sí. Y le dijo que no siguiera pecando. Gloria a Dios. Es gracia. Dar un perdón no merecido al culpable. Y nosotros éramos culpables y Dios nos ha perdonado
Entonces los que somos salvos por gracia y estamos seguros en las manos del Señor, no porque la salvación no se pierda yo voy a ir a pecar, porque si mi instinto es pecar es porque no nací de nuevo. Verso 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Hay una unión que Juan declara desde el inicio, en el principio del verbo. Juan está declarando a los judíos que Yeshua y Elohim eran uno. Porque este es el punto, y este es el punto para una religión de hoy, que no ven a Yeshua como Dios ni como hijo de Dios. Tienen problemas y lo ven simplemente como un profeta, pero ellos dicen, somos uno, somos lo mismo, somos lo mismo. ¿Qué quiso decir Yeshua cuando dijo, para que me dé gloria? La gloria de Dios es esa revelación de su carácter y de su presencia. El carácter de Yeshua se manifestó en la vida de sus discípulos. Y Él está presente en el mundo por medio de ellos. Ellos iban a seguir el ministerio. Ellos iban a tener el carácter de Dios. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo obrando en ellos. Ahora la pregunta es, ¿en la iglesia debe de tener el carácter de Dios? La iglesia debe de tener el carácter de Dios. Y nosotros todos como creyentes, teniendo el Espíritu Santo en nosotros y habiendo sellado por Él, debemos de revelar el carácter de Dios al mundo. El mundo debe de ver a Dios en ti. Ahora la pregunta es, ¿revela tu carácter la presencia de Dios en ti? ¿Qué dicen los vecinos de ti? ¿Qué dicen las personas de ti? Bueno, dejo la pregunta. Cada uno puede responderse. Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, pero si estaba hablando todavía. Pero el Señor hacía como un hecho su muerte. Él sabía lo que iba a ocurrir. Los discípulos dirían, bueno, ¿y por qué no está hablando como que ya no está? Si usted ve el verso, le dice, y ya, él afirma, y ya no estoy en el mundo. Y hace la diferencia. Mas estos están en el mundo. ¿Quién? Los discípulos. Mas estos están en el mundo. Bueno, pero si lo estamos viendo, sí, pero el Señor estaba hablando ya palabras proféticas. Él prácticamente ya estaba muerto y Él lo estaba dando de esa manera. Y yo voy a ti, hay una afirmación, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan establece este punto y no quita el dedo del renglón de la unidad. Primero le establece a los judíos que el Padre y Yeshua son uno. Pero luego Juan está estableciendo que Yeshua dice y dijo también que la iglesia debe ser una con Jesús. Amén. La iglesia debe ser una con Jesús. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué nos van a guardar? En el nombre del Dios Todopoderoso que dice tu Biblia. ¿Para qué nos van a guardar? Para que sean uno. Entonces yo soy uno con Jesús y Jesús es uno con el Padre y todos somos uno. Amén. Esta es la unidad que el Señor llama. Tal vez no es comprensible para una mente común y corriente, porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente, y solo con el poder del Espíritu. Pero Él está declarando esta unidad, no división en las iglesias. Él no está declarando eso, para nada. La pregunta es, ¿estás tú generando unión en la iglesia? ¿Nuestra conducta y nuestras actitudes fortalecen la unión en la iglesia? Esa comunión que Dios dice. Dejo la pregunta para que la contestemos cada uno de nosotros. Verso número 12, interesante, verso número 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Yo expresé en algunos mensajes anteriores donde qué bonito se ha de haber sentido andar con el Señor. Los discípulos no se preocupaban. Amanecían y ellos solo tenían que seguirlo.
Qué bonita esa seguridad, qué bonita esa comunión. Y ellos solo iban con Él. No importaba nada ya, ellos estaban seguros con Él y hoy lo manifiesta. Esto lo había estado predicando antes y hoy lo dice aquí Él. Él lo está diciendo cuando estaba con ellos, pero está hablando del pasado, aunque Él está en presente. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Es decir, los discípulos estaban protegidos por el Señor. Y esta protección la tenemos hoy, hermanos. Esta protección la tenemos hoy. Amén, claro que sí. Estamos guardados por el Señor. No dejes que el maligno te diga lo contrario. Dios nos guarda. Dios nos guarda. Y asumamos lo que Dios quiera que nosotros tengamos que vivir. Y dice, yo lo guardaba en tu nombre, a los que me diste, gloria a Dios. ¿A quiénes guarda? A los que me diste, a los que le pertenecen. Yo creo que Él está identificando un grupo especial por el cual Él está orando. Y Él está orando por lo que el Padre le ha dado. Aunque seamos del Señor, necesitamos protección. Y es lo que Él declara. Y dice, cuando yo estaba en el mundo, yo los protegía. Pero ahora que yo me voy, entonces, Padre, yo te pido que protejas a mis hermanos. Que los protejas. A los que me diste. Y continúa diciendo, verso 12. Yo los guardé con toda seguridad. ¿Alguien se puede perder si está guardado en el Señor? Pon mucha atención que aquí habrá una enseñanza. Aquí viene una enseñanza. Y medita en ella. Mira la afirmación porque el Señor no está dando nada de dudas, sino que está afirmando y hablando con su Padre y le dice, a lo que me diste, clarito, una afirmación, yo los guardé. Pero viene una enseñanza aquí. Y ninguno de ellos se perdió. Entonces la vida es eterna y cuando eres salvo, nadie pierde la salvación. El Señor lo está afirmando aquí, que lo que el Padre le ha dado, a ninguno va a perder. Amén. A ninguno va a perder. Amén. Si tú eres salvo, jamás podrás ser condenado. Porque mi Señor es todopoderoso para no perder a nadie, que el Padre lo ha dado. Ahora, si el Padre tú no eres salvo y no eres, olvídate. Porque la gente se equivoca, porque a la iglesia vienen hijos del diablo, de la sinagoga de Satanás, a dividirla, a corromperla, y luego viven allá en el mundo haciendo desmanes, y la gente dice, y era de la iglesia. No, Señor. Ellos en su ignorancia declaran eso. Yo he explicado en varios sermones también, yo puedo dormir un año en un garaje y no me voy a convertir en auto. Usted puede venir 10 años a la iglesia y si no ha creído en Cristo Jesús como su Salvador, sigue siendo un hijo del diablo. No porque viene a la iglesia se salva. Se salva por creer en el sacrificio único que Cristo hizo en la cruz. Amén. Es así como se salva. Y siendo transformado por el poder del Espíritu Santo. No porque viene a una iglesia. No porque lo inscribe en un libro de Dios. No. Usted va a ser salvo cuando Cristo lo inscribe en el libro de la vida. Gloria a Dios. ¿Estás seguro que tu nombre está inscrito en el libro de la vida? Y ninguno de ellos se perdió. Esta es una afirmación de mi Señor. ¿Cómo no creerle a mi Maestro, que era Dios y estaba con Dios desde antes de la fundación del mundo? ¿Cómo no creerle? A mí que me interesan los pastores blasfemos de la sinagoga de Satanás, que intimidan a la iglesia y están mandando más gente al infierno que el mismo Satanás. No me interesa su opinión, me interesa lo que Cristo dice, y en esta palabra Él está diciendo que lo que el Padre le dio, ninguno perdió ni perderá de lo que el Padre le ha dado y de lo que han sido salvos. Pero aquí viene la confusión. Ninguno de ellos perdí, sino alguien puede decir, y en el blasfemo, ¿por qué está diciendo que hay siervos de Satanás en la iglesia? ¿Había un siervo de Satanás en los 12 discípulos? ¿Había un siervo de Satanás en los 12 discípulos? ¿Por qué no va a estar en la iglesia? Y este siervo de Satanás, la intención para andar con él no era la que tenían los otros 11. Él tenía una intención diferente. Y esto lo digo para los pastores, profetas, falsos maestros. Que pretenden enseñar a la iglesia que todos deben
¿Quién es el único de los 12 que buscaba el dinero de la bolsa del Señor? Cuando oigas a predicar un siervo del diablo, lo vas a oír hablando de dinero. Identifícalo. ¿Algunas veces el Señor predicó de dinero? Te voy a aclarar a ti que codicioso, siervo de Satanás, que te gusta el dinero. Que a usted le gusta el dinero, sí, a mí me gusta el dinero. Pero no por dinero vengo a la iglesia. Ni me aprovecho del dinero de la iglesia. Bueno, para los que nos ven en internet y no lo saben, yo no cobro ningún 5 de la iglesia. Y como dijo Pablo, pues yo tengo mi trabajo. Pero, y no digo con esto que los pastores no sean dignos de su salario. ¿Es escritural eso? Sí, son dignos de su salario. Bien, pero ahora aquí vemos a un hijo del diablo apuntándole a la bolsa. Y el fin, y no dudo que los falsos apóstoles y profetas y maestros van a terminar como este. Y esta es una prueba bíblica. A ti codicioso que te gusta estar sembrando y te dejan sembrado con el dinero. A ti que te gusta estar dando cash y te dejen la luna. Date cuenta de aquí. ¿Quiénes son los que buscan el dinero? Y este buscó el dinero. Pero el Señor le dice, y bueno, y si todavía dudas de mis palabras o de la Escritura, dime uno de los 12 apóstoles que fue rico. Dime uno de los 12 que era rico por predicar el Evangelio. ¿Quién de los 12? ¿Quién de los 12 fue rico? Y dice, y sus riquezas eran tan grandes de los apóstoles. ¿A dónde dice eso? ¿Tenían carruajes los apóstoles? ¿Tenían palacios los apóstoles? Solo un ignorante bíblico puede ser embaucado. Pero como dice el Señor, esas sinagogas de Satanás dirigidos por ese siervo de Satanás van para donde surgieron, que es el infierno. Y van a engañar a los que no son de Dios. Ya el Señor está diciendo aquí que sus ovejas oyen su voz. Ahora, y los hijos del diablo oyen la voz del diablo y los siguen. A veces yo me preocupo, hermano. A veces soy duro en mis predicaciones porque soy celoso de la palabra y quisiera que ningún hermano se perdiera. Y luego le digo, Padre, perdona. Perdona. No es por mi esfuerzo. ¿De quién es la iglesia? Es del Señor. A veces uno de hombre quiere en su fuerza el afán de que no se pierda ninguno, pero no son míos. Cristo la compró con su sangre y seguro Cristo la cuidará. Y Cristo afirma aquí que los que son de Él no pierden. Así que en esta iglesia no va a perder ninguno que sea del Señor. Amén. Bueno, el que está seguro. Pero, si no el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Judas Iscariote fue el que iba el camino de la destrucción. Se perdió porque traicionó a Jesús y nunca buscó el perdón. Se defraudó del mensaje de Jesús. No le gustó. Ahí no hablan de Cristo. Pero él se perdió. Entonces, alguien nos dice, ¿quién les ha dicho a ustedes que siempre son salvos? Nadie lo pudo. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Tendrá poder en sus palabras Jesús? Gloria a Dios. ¿A quién le voy a creer yo? ¿A Jesús o a uno de la sinagoga de Satanás? A Jesús. Jesús me dice que yo te salvo y yo no te pierdo. Si tú eres salvo y mi Padre te dio, yo no te pierdo. Así dice la Escritura aquí. No se perdió más que quién. El Hijo ya estaba perdido desde el inicio. Pero cualquiera hubiera dicho, mire, y ese era de los 12 y se perdió. Así como dice, mire, y esa iba a la iglesia bautista y se perdió, sí. Aunque se perdió uno, que solo eran 12 y que Jesús les enseñaba directamente. No digamos una iglesia de 100, de 120 y no se va a perder alguno. Esta enseñanza nos deja claro y nos deja meditando a cada uno. Verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Qué lindo, mi Cristo. Él iba al cielo y bajaba como Él quería. Y ahora está diciendo,
Alguien mortal podría decir eso, estas palabras que él dice. Ahora voy para donde ti, estuve donde ti antes, y ahora yo, Padre, te digo que los cuidé y ya llego para allá. ¿Y dónde es allá? ¿Al cielo? ¿Quién tiene acceso ahí, hermano? Él. Gloria a Dios. Y miren estas palabras tan bellas, esta oración que estaba haciendo el Señor. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Para que tengan su gozo cumplido en sí mismo. La alegría es un tema común en las enseñanzas del Señor. El gozo. Y yo siempre oro por el gozo en la iglesia de la salvación, que cada hermano esté contento, ¿no? Es cierto que no somos pentecostales, pero hay hermanos que andan como zombies, muertos de vida. Dios le bendiga, hermano. No, hombre, es cierto que no somos pentecostales, pero tenemos que tener alegría porque somos salvos. Amén. El gozo de la libertad de la esclavitud del pecado y de que he sido salvo por gracia. Debo estar alegre, hermano. Yo no sé si es que vienen desvelados de orar. Pero a veces pienso que les estoy hablando, pero ya a veces ni les predico a ustedes, sino que les predico a los de internet. Últimamente están ausentes. Y qué alegría cuando encuentro gente y me dice, escuché la predicación, me edificó. Me escuché hace poco, me salieron un par de alumnos, lo oímos, gloria a Dios, para este predico. Y sin lugar a duda, la iglesia que tenemos en internet que es más grande que lo que tenemos presente. Así que no se crean mucho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. El Señor buscaba la alegría, buscaba el gozo. Eso dice esas palabras. Léanlo ustedes, no me crean a mí. Léalo. La clave del gozo sin medida es vivir en contacto íntimo con Cristo. Los apóstoles estaban felices con Cristo y cuando Él se fue quedaron tristes y devastados. Pero Él les dijo que no iban a estar solos. Y en Pentecostés, cuando vino sobre ellos, ¿qué ocurrió? Fueron poderosos, hubo gozo, hubo alegría. Y vemos a un Pedro tímido que después era un Pedro que se estaban convirtiendo 3,000, 5,000 hablando sin temor a la muerte. Amén. Amén. Esa era la alegría de ellos, porque tenían el Espíritu Santo, y el que tiene el Espíritu Santo no puede estar triste. Un sinvergüenza que está en el trabajo, me gusta, yo siempre me pongo el portón a la entrada de la escuela, soy director de profesión. Hola, director, hola. Y me dice, ¿cómo está? Bien, sí, me dice. Porque no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Ahí me dijo, amén, hermano. Así me lo dijo él. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Canto con gozo. ¿Así, hermano? Cantamos con gozo. Cantamos con alegría. Retumba este templo cuando ustedes están cantando, hermano. Retumba este templo. Hasta que arruinan los aparatos. De cómo cantan ustedes. De esa alegría y ese gozo que nosotros nos esperamos. Es la alegría que está hablando el Señor aquí. Miren lo que dice el Señor. Y voy a ti, dice aquí. Y voy a ti. Y hablo esto en este mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, la alegría. Verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces el Señor no está interesado en que pertenezcamos al mundo. El Señor no está interesado en que nosotros nos hagamos de esta tierra. El Señor quiere que nos veamos como peregrinos, y así como Él era peregrino, que nosotros seamos y que vamos para donde Él. Esa es la forma que Él quiere que veamos. Pensé que iba a terminar el sermón, pero no pude. El tiempo ha terminado y solo termino con este verso. Y dice Él aquí: pero yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Esa alegría de haber alcanzado salvación, ese gozo. No nos olvidemos, hermanos, de ser alegres, porque no es poco lo que el Señor nos ha dado. Nos ha dado vida eterna y vida en abundancia. Amén. Porque todo aquel que cree en el sacrificio de mi Señor hecho en la cruz, pues Él nos hace
nos da la salvación. No olvidemos sonreír, hermano. No olvidemos demostrar el carácter de Dios en nosotros al mundo. Amén. Uy, ¿qué es esta alegría que le embarga a esta gente? Porque son hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿Y por qué esta gente ni en la tristeza están tristes, sino que sienten gozo? Porque son hijos de Dios. ¿Por qué estas personas no se derrumban? Porque son hijos de Dios. ¿Y por qué esta gente no se aflige? Porque están confiando en su Padre. Amén. Porque el Señor oró por mí y dijo que lo guardara del mundo y que lo guardara del mal. Gloria a Dios. Y sin dudar alguna el Padre escucha a Jesús. Lo escucha. Entonces esas deben de ser palabras de aliento para la congregación. Palabras de gozo y alegría. Debemos de irnos gozosos y alegres de que somos hijos del Todopoderoso. Y que mi Señor intercedió por mí al Padre. Y seguro el Padre no le niega nada al Hijo. Entonces estamos guardados en eso. Gloria a Dios por eso. Y ese es el gozo y esa es la alegría. No lo olvides. No lo olvides. Hemos sido salvos por gracia, por su sacrificio en la cruz. Y todo el que crea eso alcanza salvación. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Sé que no vendrá a ti vacías.